Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía George Orwell que la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. En estos tiempos que corren, la libertad de información y de expresión es fundamental para contrarrestar la manipulación y sacar a la luz algunos datos que ocultan algunos gobiernos de todo el mundo. Hay países donde se respeta la libertad de información, principalmente las democracias occidentales, respetando así tratados tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración de Derechos del Niño, por citar algunos ejemplos. Hay otros países, como Cuba, en los cuales la libertad de expresión y de información pasa a un segundo plano por detrás o por debajo del Partido Comunista de Cuba. Este tema ya lo he abordado en otros videos, pero hoy lo haré desde una perspectiva distinta con la ley cubana en la mano. Hemos visto hace poco cómo la periodista independiente cubana Camila Acosta denuncia en las redes sociales cosas como esta, y leo textualmente. Por compartir estas publicaciones dice el régimen que violé el decreto ley 370, inciso I, difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Cierro cita. Coartando así el régimen cubano una vez más la libertad de expresión de un ciudadano de a pie, en este caso de esta periodista independiente Camila Acosta. Vamos a comenzar viendo qué dicen varios tratados internacionales sobre la libertad de expresión y vamos a comenzar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, artículo 19, punto 1, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Punto 2, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Convención sobre Derechos del Niño, por ejemplo, también dice en su artículo 13, punto 1, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Creo que queda claro que una buena parte del mundo civilizado, donde algunos países han firmado todos o algunos de estos tratados, se tiene muy claro lo importante que es la libertad de expresión y el respeto a la misma. Cuba también ha firmado estos tratados, aunque el Pacto de Derechos Civiles y Políticos no lo ha ratificado todavía, pero como firmante debería asumir el respeto igualmente a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Sin embargo, como ya hemos visto en otros videos, la libertad de expresión en Cuba es continuamente perseguida y violada cuando los mensajes que se intentan transmitir no están alineados al mensaje oficial del Partido Comunista de Cuba. Y este es el caso que hemos visto antes de la periodista independiente Camila Acosta. Pero, ¿cómo el régimen cubano puede limitar la libertad de expresión y cómo se puede demostrar que las leyes cubanas contradicen la legalidad internacional? Hoy vamos a referirnos al Decreto Ley 370 del 2008 en Cuba. Este Decreto Ley pretende regular el proceso de informatización de la sociedad cubana y se convierte en una especie de mordaza para todo el que intente usar las redes sociales o cualquier medio online para denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba. Vamos a ver por qué. Dice el artículo 68 de este Decreto Ley 370. Se consideran contravenciones asociadas a las TIC siempre que no constituyan delitos las violaciones siguientes. Inciso F.
hospedar en un sitio en servidores ubicados en un país extranjero que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional. Según el periódico Gramma, en una publicación del 5 de julio de 2019, este inciso no hace referencia a blogs, sitios personales o informativos. Y efectivamente no hace referencia a nada de esto. Es todavía más peligroso porque no es específico. Simplemente habla de sitio, lo que deja la puerta abierta para poder usar esta ley contra todos los cubanos que posean medios online que no estén alineados al discurso oficial y que estén alojados en un servidor de otro país. Evidentemente, cuando un sitio web está alojado en un servidor de un país extranjero donde las leyes sí respeten la libertad de expresión, es muy difícil que el gobierno de ese país pueda cerrar el sitio web. Por ello es tan importante para el régimen de La Habana que todos los sitios web estén alojados en servidores cubanos y así poder censurarlos cuando estimen oportuno. Aunque el Gramma diga lo contrario, la ley, que es lo que vale, sigue sin especificar qué sitios pueden ser alojados en servidores extranjeros, dejando la puerta abierta a la represión y la censura, y violando así lo que dicen los tratados internacionales que hemos visto antes, por demás. El inciso I del mismo artículo 68 dice: difundir a través de las redes públicas de transmisiones de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Este es el inciso por el que se sanciona a Camila Acosta y aquí vamos a abordar varios puntos. Primero, redes públicas de transmisión de datos. ¿Qué es esto? Podemos inferir como redes públicas de transmisión de datos ETEXA, por ejemplo, pero a mí me queda la duda porque la definición de servicio público dice básicamente que un servicio público suele ser un servicio esencial cuyo coste corre a cargo de los contribuyentes a través del Estado, es decir, es un servicio que se paga con los impuestos de los ciudadanos. Por tanto, ETEXA no entra dentro de ningún servicio público porque ETEXA la pagamos todos con nuestro dinero cuando contratamos los servicios, la pagamos directamente con dinero. ETEXA, aunque se diga que es una empresa estatal, funciona como una empresa privada en la práctica. Así que me queda la duda si cuando dicen red pública de transmisión de datos quieren referirse a ETEXA. Si se refieren a ETEXA, eso es falso. ETEXA no es una red pública, ni mucho menos. Por otra parte, si se refiere entonces a las redes sociales, tampoco las redes sociales son públicas, son empresas privadas también. Así que este inicio del inciso a mí me provoca muchísimas dudas, por lo menos. Luego habla de información de interés social. ¿Qué es el interés social? Si vamos al artículo 5 de la Constitución cubana, nos encontramos con que el Partido Comunista de Cuba, marxiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente y superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance a la sociedad comunista. Por tanto, ¿qué es el interés social? El interés social no es más que el interés del Partido Comunista en su avance a una sociedad comunista, lo que convierte el supuesto interés social en un interés político de un grupo de personas al frente de un partido político, dejando claro que lo que prevalece es la opinión de estas personas con sus intereses políticos que responden a ese partido comunista sobre la libertad de expresión del resto de los ciudadanos, violando así una vez más los tratados internacionales que hemos visto antes y demostrando una vez más que en Cuba no existe libertad de expresión. Luego este inciso, el mismo inciso I, habla de moral, buenas costumbres e integridad de las personas. Pero en el artículo 1 de la Constitución cubana dice que Cuba es un Estado socialista de derecho. Por tanto, la moral, las buenas costumbres
y la integridad de las personas en Cuba están condicionadas, son juzgadas y determinadas por ese Estado socialista, que a su vez está dirigido por ese grupo de personas que hemos visto antes con ideología comunista, violando así también los tratados internacionales que hemos visto y demostrando que Cuba no es un Estado de derecho ni hay libertad de expresión. Familia, hay muchas formas de demostrar que en Cuba no hay libertad de expresión. Y ya sé que algunos lo tienen claro, algunos me lo dicen que lo tienen muy claro, pero debemos tener herramientas sólidas para demostrarlo de todas las formas posibles. No es lo mismo saber que en Cuba no hay libertad de expresión y decirlo, que saber que en Cuba no hay libertad de expresión y poderlo demostrar con las propias leyes cubanas. Es por ello que cada vez que pueda haré este tipo de videos para poner en las manos de ustedes las herramientas concretas para que puedan demostrar que en Cuba no existe libertad de expresión con la propia ley, con un ejemplo concreto en sus manos. Y además para informar a todo el que quiera informarse sobre la libertad de expresión en Cuba. En Cuba, por desgracia, la propia ley vulnera muchísimos derechos elementales que están constituidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso en la Declaración de Derechos del Niño, vulnera muchísimos derechos que ahí están constituidos. Y uno de ellos es el derecho a la libre expresión. El hecho de que la policía cubana, la seguridad del Estado cubana, sancione a un ciudadano por una publicación que ha compartido en las redes sociales, ese simple hecho demuestra que Cuba es un Estado que viola la libertad de expresión. Hay que separar también que hay ciudadanos en las redes sociales, y eso ha ocurrido aquí en España, que hacen apología al terrorismo, por ejemplo, al Estado Islámico, al reclutamiento de yihadistas. Eso es perseguido en cualquier país del mundo, en las redes sociales, y es condenado por muchísimos países del mundo. Eso puede que alguien lo califique como libertad de expresión, pero entra también dentro de lo que sería terrorismo o apología al terrorismo. Pero lo que hacen los periodistas independientes cubanos, dar su opinión, informar, denunciar las cosas que pasan en Cuba y que el Estado cubano destine recursos, destine personal, destine dinero que es útil para muchas otras cosas, lo destine para perseguir a estas personas en las redes sociales y sancionarlos, eso es una violación flagrante de los derechos humanos y, entre ellos, de la libertad de expresión y de información, de las dos. Pues este era el video que quería presentarles hoy, familia. Espero tengan una herramienta más para denunciar con base las violaciones de la libertad de expresión y de información en Cuba. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.